Bienvenidos a la Semana de la Docencia Otoño 2021. Yo soy Ricardo Mancilla y me encuentro junto a mi compañera Diana Bermejo. Somos asesores docentes del área para el aprendizaje de Ingeniería y Ciencias de la Escuela de Ingeniería y Ciencias de Bochef. Les damos la más cordial bienvenida. Esta es la primera actividad de la semana. Todas las semanas vamos a tener paneles, talleres, conversatorios. Hay un calendario que está publicado en la página web de la escuela, ahí lo pueden buscar, y también por cursos. Me llamo Ricardo, les voy a dar con Diana, mi compañera, para que se presente, de ahí me presento yo. Diana. Sí, gracias Ricardo. Bueno, otra vez darle la bienvenida de mi parte. Conozco a algunos docentes con que he trabajado desde el área en tema de asesoría, así que bienvenidos y un saludo especial también para ellos. Y nada, esta semana, como dijo Ricardo, tenemos muchas actividades, el segundo año que hacemos de esta forma virtual, la Semana de la Docencia, eh, dando paso a temas que se repiten mucho, como esto de la participación en clases asincrónicas, un tema no menos importante para trabajar bien la parte online en nuestras clases y también la presencial, obviamente, pero en este caso precisamente con lo sincrónico. Así que esperemos que a través de este mini taller o conversatorio podamos discutir varios temas que van desde su experiencia como profesores y profesoras, así también como algunas estrategias que hemos revisado para compartir y fortalecer, obviamente, esa estrategia de aprendizaje. Bienvenidos, Voy a bienvenida. empezar a grabar. Gracias, Diana. Está grabando, está grabando. Yo estoy Ah, ¿está grabando. grabando? ¿Está Sí. grabando? Sí. Ah, perfecto. Muy bien. Bueno, me llamo Ricardo Mancilla, soy profesor de castellano. Mi compañera Diana es profesora de Soy profesora tecnología. de informática educativa en el área de tecnología. Uh-huh. Ah, perfecto. Yo soy profesor de castellano y máster en artes. Bueno, la idea, como dijo mi compañera Diana, de este taller es que nosotros hemos hecho una revisión bibliográfica un poco de lo último que se está hablando sobre docencia en línea, sobre diseño de cursos online, actividades online. Y la idea es que nosotros hemos rescatado ideas de pequeñas prácticas que ustedes podrían empezar a probar. Vamos a hacer un poquito de teoría muy leve, pero después les podemos enviar material extra para leer. En este taller vamos a irnos como al callo con algunas ideas para poder aplicar, para ir comprendiendo algunas cosas de manera sintética. Luego vamos a hacer una pequeña actividad y vamos a ir conversando cuáles son las necesidades de participación que cada uno ve en sus cursos, cómo lo están planeando y en qué les podemos ayudar. Y como siempre, nuestros talleres son conducentes a que podamos trabajar de manera personalizada con ustedes. Si ustedes creen que después del taller quieren hacer alguna innovación, quieren reunirse con nosotros, obviamente eso está disponible 100% para calendarizar. Y podemos tener reuniones y ver un poco sus necesidades específicas. Vamos a partir entonces, este taller se titula Fortaleciendo la participación. Fortaleciendo la participación en clases sincrónicas, ¿no? Estas clases que tenemos en vivo con nuestros estudiantes. Una primera idea de eso, una primera idea para tener en cuenta es lo siguiente. Es pensar en el momento antes de la clase sincrónica. O sea, esto nos lleva al momento de planificación, cuando estamos pensando cómo va a ser nuestra clase en vivo. ¿Cuáles son las cosas que preparamos? Solo revisamos, por ejemplo, tener el PPT, revisamos que tenemos los apuntes, vemos en qué unidad vamos, y eso es como la práctica que hacemos antes de la clase. O establecemos el diseño de espacios de participación, de espacios de interacción. No hay que pensar la participación como una interacción. Entonces, dentro de la preparación que yo hago de mi clase, ¿preparo los momentos de interacción o dejo que estos surjan de manera espontánea? ¿Cuántas interacciones suceden de manera espontánea? ¿Cuántas interacciones suceden cuando yo planifico esa interacción a través de actividades o de otros recursos? Eso es lo que vamos a ir viendo. Entonces, la primera pregunta que les dejamos es, ¿cómo están diseñando las interacciones? ¿Las diseñan? ¿Las preparan? ¿Dejan que solamente ocurran?
La idea de este taller es que las preparemos, que las pensemos un poco, para que de manera directa se puedan fortalecer las interacciones de participación. Entonces, algunas ideas de cositas para pensar antes de hacer nuestra clase sincrónica. Acá hay 4 ideas. Por ejemplo, una de las maneras de ir condicionando una participación de los estudiantes hacia nosotros es el hecho de comunicar las normas de participación. Por ejemplo, nosotros le hemos dicho que vamos a tener un momento de actividades, vamos a tener un plenario, vamos a conversar. Eso, entonces, hemos ahí con eso indicado que va a haber un espacio para que ustedes participen con nosotros. Hay que considerar también cuáles son y qué características van a tener estos espacios. Por ejemplo, yo al iniciar la clase podría decirle a los estudiantes, pueden abrir el micrófono cuando deseen, pueden levantar la mano por Zoom para hacer preguntas, pueden hacer preguntas por el chat. Quizá ustedes podrían pensar que la clase sincrónica, dado que van a hacer una actividad, la podrían integrar a un auxiliar o un ayudante a la clase, de manera que controle el chat o controle alguna plataforma anexa que van a ocupar para interactuar. Y debemos recordar también que nuestras clases duran 60 minutos. Por lo tanto, tenemos que pensar que en esos 60 minutos hacemos varias cosas, no solamente explicar contenido o desarrollar una actividad. Nos saludamos, nos damos la bienvenida, preguntamos cómo estamos, entramos a un contenido, quizás hacemos una actividad. Entonces, tenemos que tener bien concentrados los espacios y saber en qué momento de la distribución de la clase están, de manera que sean bien aprovechados y los espacios de participación no pasen de manera abrupta o demasiado espontánea, o no se le dé espacio para conversar realmente, para retroalimentar y escuchar como se debe escuchar cuando nuestros estudiantes participan. ¿Ricardo? Sí, Luis. Aquí Luis. Mira, aquí aparece auxiliares. Sí. Entonces, quiero saber si hay un tiempo de dedicación establecido de los auxiliares. Es decir, si uno suma, digamos, en qué momento se está pasando del contrato. Ok, bueno, los estudiantes tienen cargas en UVs. Y esas UV establecen la dedicación horaria de cuántas horas dedican al curso. Pero más adelante, Luis, por ejemplo, vamos a ver que uno podría rediseñar el rol del auxiliar, dado que uno está transfiriendo una experiencia de clase presencial, donde los roles y las tareas están bien definidas, a una nueva experiencia de clase remota, en donde surgen quizá nuevos desafíos, tanto para el docente como para el auxiliar. Y ahí quizás se debe pensar, ¿cierto?, en rediseñar tareas, aumentar otras, bajar otras, quizás tener un cierto rol de tutor en la clase sincrónica en algún momento para alguna actividad específica. No sé si por ahí estoy respondiendo algo. También quería aprovechar de comentar de que es distinto una clase de primer año a una clase de segundo año y a una clase de especialidad. Entonces, quisiera saber si lo que estás tratando consideras tú que es aplicable a todos los niveles. No, es más bien genérico, y por eso después vamos a hacer una actividad donde pensamos poder recoger experiencias más particulares de ustedes y ahí ir apoyándoles con ideas más dirigidas. Bueno, ok, ¿sí? Gracias. De nada, Luis. Bueno, entonces tenemos ya algunas ideas, ¿sí? La participación no solamente es espontánea, también la podemos preparar. Y para eso tenemos que, ¿cierto?, considerar cómo se va a dar, cuáles van a ser las normas, para qué se va a usar, en qué tiempos, y si vamos a necesitar que alguien nos coopere. Bien, aquí hay una sigla, porque los modelos siempre nos sirven para sintetizar. Y bueno, entre otras cosas, ¿no? Y los modelos también los podemos tomar como herramientas que los podemos colocar en determinadas condiciones y nos dan determinados resultados. El modelo de participación que más se está usando, que más se usa o hacia donde debiera ir el diseño de las clases en línea, es el modelo de participación PSC. Como pececito, pero no es pececito. PSC. ¿Qué significa? Un modelo
de participación constructiva y colaborativa. ¿Sí? Este es el diseño que más se utiliza para propiciar la participación en las clases en línea. Y hacia allá uno debiera ir como configurando la preparación de su curso, con las condiciones que ya sabemos. Como dice el profesor Luis, tengo una determinada cantidad de alumnos, mi programa tiene determinados objetivos, entonces yo puedo desarrollar ciertas participaciones con determinadas características. Pero las características esenciales son que sea de participación constructiva, Diana ya les va a explicar de qué va eso, y que sea de aprendizaje colaborativo. Entonces, revisemos nuestra práctica de docencia online y vayamos viendo cómo se cumple este modelo o qué podemos tomar de él. Diana. Sí, gracias Ricardo. Bueno, este modelo más que todo fue también basado en una universidad recientemente que es la Universidad degli Studi di Bari, de Italia. Es un modelo que sacaron acerca de varias teorías y procesos que han llevado a la experiencia de lo que es la participación en clases sincrónicas, sobre todo a nivel universitario, que después también le vamos a mandar ese paper, como un estudio más monográfico, pero que estructura un poco lo que es la participación en sí y que, de acuerdo a varios análisis que hemos tratado en el tiempo, en los talleres, en las discusiones, en la misma experiencia dentro de la facultad, nos ha dado una vista de cómo se divide o cómo se modela un poco la participación en sí, ¿no? Esta se basa siempre como en dos ámbitos importantes que siempre se señalan a través de las experiencias que ustedes también componen, a través de los alumnos, y es una parte social y una parte cognitiva, ¿ya? En sí lo que es el PCC es como construir un poco el modelo, o sea, construir el aprendizaje, de co-construcción del aprendizaje, pero también acercando a los estudiantes para elaborar nuevas ideas, mediante la realización de productos que ellos puedan entregar, ya sean tanto individuales como en grupo, ¿ya? Entonces, la idea es construir productos que puedan asociar estos tipos de variantes, por decirlo así, ya donde sean participaciones colaborativas, donde sean participaciones constructivas, es decir, donde el estudiante sea protagonista un poco de que en esta instancia de participación en clases, ya sean sincrónicas o asincrónicas también, puedan de alguna manera construir el aprendizaje del momento, ya bien sea la actividad que se plantee en eso. Entonces, basándonos un poco en este tipo de modelo, como les dije en un principio, se divide en dos dimensiones, ¿ya? La dimensión social, ya aquí, bueno, los estudiantes en este caso van a construir el conocimiento, pero ya de forma de interacción, ¿no? Que es cuando nosotros les hacemos preguntas, responden, negociamos algún tipo de colaboración, bien sea en grupos, ¿ya? En contextos específicos, en este caso puede ser obviamente en la clase sincrónica específica, ya sea especialidad, ya sea de cursos de ciencias duras, etcétera, pero depende del contexto y la clase que estemos haciendo, la idea es que los estudiantes de manera social tengan un tipo de participación, un tipo de interacción, ya sea entre estudiante-estudiante, estudiante-profesor, etcétera. Tiene una teoría que es que el sujeto de activamente construir su aprendizaje, ¿no? Ya, a través de este tipo de interacción. Y se focaliza más que todo en la creación de un producto de una responsabilidad colectiva, es decir, hoy en día sabemos que el conocimiento está a la vista, está de muy fácil acceso, no siempre sabemos buscar bien el conocimiento, pero está. Las personas que se entusiasman o los alumnos que se entusiasman por temas específicos van a ir a revisar este tipo de conocimiento, van a poder discutirlo y van a poder proponerlo en las clases. Entonces, la idea es que a través de lo que ellos, de que uno como profesor o profesora pueda manejar en los conceptos, en los contenidos como tal dentro de la clase o el diálogo que se genere, también los estudiantes construyan un poco a través de lo que ellos saben y hagan esta interacción social para que sean como protagonistas de ello, ¿no? Y en parte de eso es desarrollar entre esos miembros del grupo social una comunidad de aprendizaje, es decir, todos vamos aportando a la misma caja de la clase donde vamos construyendo un aprendizaje específico, bien sea que esté este aprendizaje determinado por un objetivo de la clase, ¿no? Entonces es más colaborativo, se está transformando en un proceso de participación colaborativa y eso a la final, esta interacción, como los estudiantes se involucran, también permite un poco más de seguridad en cierta manera para que los estudiantes
no sientan que le están diciendo todas las cosas, pero sí ellos son parte de ese proceso de aprendizaje y se llegan a sentir como entre pares. Y está obviamente la dimensión cognitiva, que son los procesos de desarrollo de aprendizaje como tal, ¿ya? Estos se hacen a través, bien sea de ejercicio, objetos o materiales, por ejemplo, herramientas como las que utilizamos para apoyarnos a producir el material, imágenes, videos, textos, ¿ya? En sí son estrategias o herramientas que nos dan un tipo de significado, un tipo de valor para que el conocimiento se acentúe o llegue un poco más, de manera más significante al estudiante de manera cognitiva. Y también generando productos, en este caso haciendo propuestas de que el estudiante sea el que construya esos productos, bien sea a través de un trabajo o haciendo un ejercicio en vivo, algún tipo de proyecto en general, alguna proposición donde ellos tengan que elaborar ese proceso y mostrarlo, ¿ya? Y la parte cognitiva del tiempo, ¿no? Todo el aprendizaje a veces en algunos procesos se adquiere de cierta manera automática, pero el tiempo es el que mide exactamente el proceso cognitivo real del resultado que nosotros queremos lograr, ¿ya? Entonces, algunas actividades de participación permitirían que el tiempo tenga ciertos efectos que procesen en esos procesos cognitivos de aprendizaje. Entonces, estas dos dimensiones teóricas en sí componen esta parte de la participación colaborativa y constructiva, y evidentemente es un modelo que es lo que se está viendo hoy en día y que se está derivando, porque ahora se está como puliendo un poco más el tema de la participación. Antes era como ya participar, es preguntar y hablar, pero ahora se está como descifrando un poco, sobre todo en el aprendizaje online, de esta manera, ¿ya? No sé si quieres agregar algo, Ricardo. Bueno, agregar que el modelo de aprendizaje por Internet, como dices tú, ha ido puliendo esta perspectiva del aprendizaje colaborativo y las tareas colaborativas. Es cosa de mirar las nuevas herramientas que siempre salen por Google, que nos permite, ¿cierto?, hacer Excel colaborativo, Drive, o sea, trabajar con Drive, con carpeta, hacer trabajo colaborativo con gente a distancia, y también las distintas herramientas gratuitas y algunas pagadas que han surgido para hacer aprendizaje colaborativo y para interactuar a distancia, como las encuestas, el Mentimeter, en fin, herramientas tecnológicas que se han ido integrando a la docencia y que transforman un poco lo que hacíamos de manera presencial. Porque de algún modo, y ustedes quizás los docentes que están en el departamento de computación lo pueden comunicar de mucha mejor forma. O sea, el modelo está pensado para trabajar a distancia y para trabajar de manera colaborativa. Y ahora eso es ahora o nunca, es ahora más que nunca. Entonces, por lo tanto, hay que pensar, como dice Diana, la docencia de ese modo, ¿no? Por lo tanto, este modelo es muy congruente con lo que estamos pasando y con cómo se están dando las cosas y las herramientas disponibles hoy para lograr un modelo PCC. Exacto. Bueno, este modelo, en la siguiente diapositiva, tiene, además de esos dos ámbitos, la parte social va muy enfocada, obviamente, en el clima que se genere, ¿no? Porque, claro, la parte social involucra colaboración, interacción, comunidad, pero esto se genera por un factor importante que es el clima de la clase, ¿no? Lo que procesa la motivación, lo que da una sencillez de cierta manera para que el estudiante pueda involucrarse, pueda ser constructor, o los espacios que se generen de manera de planificación a través que se generen a través de la planificación que ustedes hagan en sus clases, si las quieren hacer, para que se genere este clima, ¿no? Este espacio de donde los estudiantes se involucran. Y el otro factor que es la interacción, ¿no? Que obviamente entre pares, entre ellos, una vez que van interactuando en la clase, que van participando, que van aportando su granito de arena en la clase, permite un poco este aprendizaje social en cierta medida, pero también cognitivo, para lograr determinados resultados. Entonces, prácticamente es como sintetizar todo eso que hablamos teóricamente a estos dos factores importantes. No sé si quieres hablar más. Sí. Este modelo que tú estás mencionando es un modelo que fue pensado para clases presenciales o a distancia. Está pensado en temas de distancia, en aprendizaje remoto. Sí, por todas las experiencias que se están viviendo actualmente. O sea, tiene componentes teóricos de participación, de las interacciones y participación de forma presencial. Obviamente eso siempre ha sido un tema que se ha trabajado, pero está muy actualizado al tema de las clases virtuales, ¿ya? Del componente
de las herramientas tecnológicas. Por eso es bueno que, bueno, los que quieran leerlo, obviamente, después de este mini taller vamos a enviarles ese paper porque es bastante intuitivo de leer y es muy lógico con respecto a lo que se ha pensado o lo que se ha conversado mucho últimamente acerca de lo que es la participación en clases a distancia. Mira, mi pregunta se debe en el lado izquierdo, la interacción social, el clima de la clase, ¿no es cierto? Si uno hace una clase presencial, obviamente el clima se crea automáticamente. La experiencia mía es que el clima en clases estas remotas, el clima social es extremadamente difícil. Es decir, de partida el 90% no pone su cara, digamos, entonces ya no tenemos clima porque no hay cara. Después yo creo que hay un nivel de inhibición también porque si uno está en una clase uno interactúa con los jóvenes, los compañeros están en el entorno inmediato. Aquí cualquier cosa que uno diga le escuchan todos, te fijas, no hay un espacio de intimidad, etc. Entonces, me parecía que el modelo era fuertemente dependiente si era presencial o no, pero quiero escuchar cómo lo elaboras. Sí, bueno, en parte hay un desafío con el tema virtual y eso no nos pasa solamente en las clases. Hoy en día todas las personas interactúan socialmente por las condiciones sanitarias que tenemos, interactúan socialmente de herramientas virtuales, ¿no? Aplicaciones sociales como Instagram, como Facebook, o sea, hay un tipo de interacción un poco menos conversacional, menos presencial en el sentido de dar la cara y más de reacción y más de interfaz, o por decirlo así, más de emoticones, no sé, como más de reacciones, por decirlo así, a cierto tipo de información, ¿no? No es muy conversacional, es algo que no se entiende mucho, pero es lo que se trabaja normalmente. Normalmente en todas nuestras comunicaciones, obviamente cada día menos gente usa el WhatsApp, menos gente, solo para cosas muy específicas, la llamada telefónica no se concreta totalmente, las interacciones por chat de las aplicaciones como a través de emoticones, un tipo de... O sea, se va reduciendo en cierta manera a una expresión bastante virtual, bastante electrónica, que no estamos acostumbrados y que quizás eso pueda formar parte, eso falta muchos años en el tiempo en que nosotros vayamos acoplando este sistema de formación electrónica, falta verificar cómo se están planteando o cómo nosotros tenemos que adaptarnos quizás al sentido del clima social por Internet. Lo que sí es que nunca ha sido un objeto disociado de lo que tiene que ser obviamente la participación, porque somos seres humanos obviamente, y necesitamos este tipo de participación de una u otra manera, obviamente más en los componentes de educación, ¿no? de las clases como tal. Entonces, claro, está pensado bajo varias teorías presenciales, pero también adaptándose un poco a la realidad virtual que se vive, a la forma de comunicarse hoy en día. Ya, Ricardo, adelante. Gracias, Diana. Muchas gracias. Bien, entonces pensemos y observemos nuestras clases, las clases que estamos haciendo ahora o las que tuvimos el semestre pasado y revisemos, ¿no? ¿En qué porcentaje la participación se ha basado en interacción social? Que hemos preguntado como lo que hicimos al comienzo. ¿Cómo estamos? ¿Se fueron a vacunar? ¿Cómo está la pandemia? ¿Se sienten bien? ¿Se sienten mal? ¿Qué tal van con las clases? ¿Muy pesado? ¿Mucha carga? ¿Cómo han leído con la tarea del curso? Y por otra parte, la interacción más preponderante hacia donde tenemos que situar la participación, porque está adentro, ¿cierto? Es como nuestra principal función, ¿no? Un equilibrio entre lo social, pero sobre todo una interacción donde podamos recoger cuánto están aprendiendo nuestros estudiantes, cuánto están comprendiendo, cuáles son las dificultades, cuáles son las facilidades y qué esperan de nosotros que podamos retroalimentar su aprendizaje. Por eso, cuando pensamos en diseñar, y al comienzo yo les decía, vamos a dejar que la interacción que se da por la participación ocurra de manera espontánea, que lo más espontáneo que se suele dar es de clima, o la vamos a diseñar para generar mayor participación con una interacción dirigida hacia evaluar y conocer el aprendizaje, ¿sí? Que ese es el desafío del diseño. Pero también, como dice el profesor Campuzano, un desafío de interacción social, en donde prender las cámaras puede ser importante, puede serlo,
Pero sin embargo, la interacción que nos debe más preocupar es la interacción del aprendizaje. De ahí es donde vamos a sugerir, ¿cierto?, una serie de actividades, ideas o cosas para hacer. Los elementos claves para instalar la participación sincrónica, ¿cierto? Acá tenemos algún detalle en este pequeño esquema, pero si uno revisa lo que se ha publicado, lo que se dice, o las experiencias de otras universidades internacionales, uno va a ver que los cursos sincrónicos han integrado el uso de aplicaciones gratuitas online, aplicaciones para interactuar, aplicaciones para hacer encuestas, aplicaciones de juego, aplicaciones de competencia, en fin, trabajar con encuestas también. Algunos también dividen en su diseño momentos de interacción sincrónica, de participación sincrónica, o abren espacios de participación asincrónica. Entonces puedes, por ejemplo, ocupar la plataforma uCurso para establecer un foro después de clase, de preguntas, de cosas que no se entendieron, desafíos, etc. Otras claves de diseñar participación para el aprendizaje pasa por ir intercalando actividades individuales con actividades entre pares, o sea, podríamos decir actividades individuales, grupales y colectivas. Entonces yo en el programa podría tener, actividades individuales para ir retroalimentando el aprendizaje de un estudiante, actividades grupales para ir para que los estudiantes trabajen de manera colaborativa, ¿cierto? Y vayan co-construyendo el aprendizaje. O puedo también tener actividades colectivas como un plenario abierto en el curso. Diana, hay preguntas en el chat, creo. Lo que pasa es que te sale un recuadro que dice alejar de... Lo que pasa es que hay un tema de compartir pantallas, porque nuestras cuentas de repente están como gratis y de repente están premium, y cuando están como gratuitas parece que salen esto. Es un tema de Zoom, ¿no? Es un tema... Si quieres reír, sí, saca la PPT y la vuelves a compartir si quieres. Pero o sea, va a salir ese... Vamos va a salir un poquito de tiempo. Sí. Por favor, alejar esta... En realidad que cree que me aleje yo. Pero bueno, otros elementos de las recetas que han ido funcionando de docencia sincrónica son establecer un buen esquema de preguntas y respuestas. Para eso nosotros hemos elaborado una guía de tipos de preguntas y cómo hacer preguntas más profundas a nuestros estudiantes para sacarle partido cuántos participan. Específicamente cómo contrapreguntar o cómo establecer contrapreguntas entre los mismos estudiantes que evalúen alguna respuesta. Y también el uso de juegos, el uso de competencias, ¿no? Hay algunas buenas experiencias ahí en geología sobre el uso de juegos. ¿Diana? Sí, bueno, todas estas estrategias que está comentando Ricardo, bueno, van asociadas a lo que es la parte, o sea, interactuar, ¿no? Estudiante-estudiante, estudiante-profesor. La idea es que se generen instancias donde se hagan discusiones. Obviamente no todas las clases pueden tener espacios para discutir, pero la idea es discutir, ¿no? Aunque sea hacer a través de preguntas algún contenido, alguna temática para romper el hielo sobre las clases en sí, o sea, o también pueden ser cosas que sean analogías respecto al tema como tal que se está hablando para romper el hielo y dar un poco de confianza a introducirlos al tema. Y también lo que siempre hemos mencionado desde el PSC, el trabajo colaborativo ya, utilizando herramientas de comunicación como para resolver problemas, pueden resolver un ejercicio en pares, o puede ser también a través de compartir una pizarra y todos vayan resolviendo un problema a través de Jamboard o de alguna aplicación de pizarra de acá de Zoom. Estudio de casos, si es que hay un tema de caso en algún proyecto como tal. Y bueno, me imagino que todos conocen mucho las herramientas de grupos pequeños de salas de Zoom, las salas de los grupos pequeños donde ustedes pueden hacer algún tipo de actividad, donde se agrupen cierto número de estudiantes, si es muy grande el curso, y realizar cierta actividad donde ellos en colaboración tengan que desarrollar, y los profesores y los auxiliares se van pasando por estas salas para ver cómo lo van desarrollando y ver las interacciones, ¿ya? Porque no siempre las interacciones van a ser directas hacia el profesor, pero sí uno puede ser observador de cómo se interactúan entre ellos y cómo van formando de cierta manera lo que van aprendiendo. Entonces, son algunas estrategias básicas y yo creo que muchos de ustedes las manejan. Si no las manejan, bueno, igual podemos conversar en eso en una asesoría puntual.
Sobre lo que decía Diana, sobre los tipos de preguntas les vamos a compartir una guía, pero como les comenté hace un momento, principalmente es distinguir tipos de preguntas por objetivo, ¿no? ¿Qué espero yo con esa, qué tipo de respuesta espero yo? Entonces, a partir del tipo de respuesta que espero, elaborar preguntas y hacer estrategias de actividades basadas en preguntas. Por eso les vamos a entregar una guía al final de la sesión, vía correo. Por ejemplo, ¿cierto? Hay preguntas que nos sirven para evaluar o para monitorear el aprendizaje. Generalmente preguntas de síntesis, por ejemplo. Hay herramientas que nos dejan, por ejemplo, trabajar con encuestas, y yo al final de la clase podría trabajar con una encuesta que de inmediato me arroje un resultado de, por ejemplo, las ideas más importantes, el concepto más complejo, si necesitan alguna información extra para comprender mejor un determinado concepto, etc. Bien. Quiero pasar a este punto. Estos criterios internacionales aparecieron el año pasado. nscole.org es una organización norteamericana que reunió podríamos decir, los aprendizajes de la práctica online de distintas universidades del Estado. Y sacaron algunas conclusiones que de alguna manera se han establecido como modelos dentro de Estados Unidos. Y son distintos tipos de universidades, con, digamos, de distintas facultades. Algunas ideas son, ¿cierto? Como decía Diana en algún momento, construir comunidad. ¿Cierto? Para esto, tener presente que el centro de la clase será siempre el estudiante y la forma en que aprende. Y para esto, entonces, para que esto suceda, tenemos que establecer espacios diseñados en donde nuestros estudiantes puedan participar. Aquí se repiten las ideas que vimos con el modelo PCC, ¿no? Fomentar un aprendizaje colaborativo, y que ese aprendizaje colaborativo sea desafiante, que implique un reto para los estudiantes, y que ojalá los pueda llevar a expresar habilidades que tengan que ver con analizar, sintetizar información o con evaluar. También es importante integrar herramientas online, como hemos dicho, para fomentar la participación. Y por sobre todo, ¿cuál es el valor que le vamos a dar a la participación? Y cómo el estudiante va a darse cuenta que es valioso participar en la clase, que es valioso dar su opinión. ¿Cuándo el estudiante lo valora? Cuando a partir de la participación recibe una retroalimentación. O sea, hay una recompensa. La recompensa es ser retroalimentado, ya sea de manera grupal, quizás de manera colectiva, ojalá, si el curso lo permite, de manera individual, ¿no? O sea, la participación tendrá entonces dos buenas consecuencias. Le permitirá al estudiante saber cuánto está aprendiendo a través de la retroalimentación que ustedes como docentes les dan. Y a ustedes como docentes les da información de cómo se está sintiendo la clase, cómo el estudiante está recibiendo y procesando la experiencia de aprendizaje que ustedes han diseñado. Ese es el valor de la participación, ¿no? Recibir retroalimentación, una retroalimentación que es mutua. Yo como docente aprendo lo que funciona y lo que no, aprendo lo que debo quizás reforzar mejor o explicar de otra manera, y el estudiante recibe un consejo que le permite aprender mejor, profundizar, o quizás como reparar alguna información que está mal grabada, ¿no? Mal pensada. Diana, ¿algún comentario? No, aquí con las herramientas de interacción. No, sí, para no tardarnos tanto en exponer y hacer las últimas actividades.
Bueno, hay aplicaciones que quizás ustedes conocen también, son gratuitas, son para permitir interacciones, encuestas, algún tipo de resumen a través de frases que hayan aprendido en la clase o algún concepto en específico, como Socrative, las herramientas de votación de Zoom también, reacciones de Zoom, y hay otra que es muy buena que vamos a utilizar ahora, que es Mentimeter, y Kahoot, que es una herramienta también que permite hacer como encuestas, pero como más lúdicas, es como con colores, es más interactiva, como para fomentar un poco el rompehielo de los estudiantes, o también hacerlo sentir un poco más atractiva o más dinámica la clase. Ya, pero está, y bueno, todas estas también se pueden, el sistema de votación de Ucurso también tiene una herramienta para ello. La idea es que ustedes puedan utilizar estas herramientas bastante fáciles, que son gratuitas por internet, hay otras más seguramente que se utilizan, y puedan elaborar interacciones en las participaciones de las clases, ¿ya? En los momentos que ustedes destinen, obviamente, para ello. Sí, y lo interesante es que estas aplicaciones se han ido actualizando rápidamente, ¿eh? A partir de la pandemia han evolucionado mucho. Siempre tienen nuevas funciones gratis disponibles. Bien, entonces vayamos a una actividad. ¿Se puede hacer una pregunta? Sí, claro, Filipe. Sí, hola, muy buenas tardes a todos y Buena. todas. Em, Solo preguntar por las aplicaciones que mostraron en la diapositiva anterior. En lo particular yo he ocupado Nearpod, que es una plataforma muy interactiva, muy similar a Kahoot, pero preguntarles, ¿existe alguna posibilidad que la universidad tome un par de licencias con Kahoot o con Mentimeter? Porque la verdad que son plataformas que ayudan mucho a generar mucha interacción con los alumnos. Claro, claro. Eso tendríamos que consultarlo con la coordinación del área y del área con la escuela, a ver qué se puede proponer respecto a ese tipo de licencias, porque hasta ahora, por lo menos incluso en el área hemos trabajado con las gratuitas, o sea, pero sí, Claro, sería bueno, sería sacarle el Claro. potencial, obviamente, a este tipo de aplicaciones. claro, porque justamente la analítica que puedes además sacar o extraer datos con las versiones pagadas son mucho más útiles y a nivel también de funcionalidades también se agradece, por lo tanto es algo que sería interesante considerar. Súper bien, vamos a consultarlo, Muy profesor Filipe. buena idea, Filipe. Es una buena Vale, pregunta. gracias. Yo creo que por ahora la tendencia es a poder como explotar al máximo Zoom con las herramientas premium, pero que sin embargo es una plataforma para hacer reuniones, no es de aprendizaje, es de reuniones. Sí, claro, Aprendizaje son estas herramientas. perfecto. Diana, está sin audio. Vamos a entrar a la página www.menti.com y ingresemos el código de 61028967 para hacer una pequeña encuesta como parte de una actividad. Por acá. Menti.com. Claro. Ingresan el código 6102 8967. 67. Bueno, la idea de esta encuesta es preguntar una pregunta bastante sencilla, pero que es más desde la mirada de ustedes, ¿no? Porque hemos hablado mucho acerca de cómo se compone un modelo, cuáles son algunas experiencias que han utilizado algunos profes, pero la idea es que podamos, en la medida de lo posible, todos los participantes responder a esta pregunta de qué espero de mis estudiantes al momento de participar en clase. Todos tenemos miradas distintas, percepciones distintas, pero es bueno plasmarlas para seguir estudiando sobre ellas y también para buscar estrategias que nos apoyen a fomentarlas o a fortalecerlas, como es el taller. Así que agradecemos su participación respecto a este tipo de pregunta. ¿Qué espero de mis estudiantes al momento de participar en clases? Están llegando las respuestas ya, dos Sí, respuestas. sí. Vamos a darnos un par de minutitos para responder. Respuesta reflexiva, ok. Mejorar los procesos de pensamiento y generación de soluciones y estrategias. Muy bien. Qué cognitivo, sí. Bastante cognitivo. Sí.
¿Aló? Diana, Sí. no sé dónde responder, el mecanismo para responder aquí, en mi computador. Pero ingresó a la página www.menti.com, ¿No? abre una página web nueva y coloca Una pestaña. sí, una pestaña, pone www.menti.com y ahí le va a pedir un código, una cajita le va a solicitar un código. www.menti. Menti.com. Menti.com. Ahí está, ya. Y ahí le va a pedir un código, ¿cierto? Cuando Sí, ingresa, ajá, el código es 61 ya. 02 Ya, 8967. disculpa, Sí, 61 02 sí, 8967. Y ahí le va a aparecer la opción de responder. Submit. Ah, ya, ok. Ujú, Ah, perfecto. Ya, súper. gracias. De nada. También. Diana, Ajá. Diana, Sí, sí, sí. consulta de parte de Carandrín. Me está pidiendo activar los cookies, ¿eso es correcto? Yo creo que sí, profesor, para que puedas hacer la respuesta. Ahí colocaron ya, le iba a colocar. Sí, por favor, actívelo. Puede hacerlo para esta página nomás. Ya, vamos a ir comentando un poco lo que han escrito, conocer si han entendido los contenidos, que sean solidarios con sus compañeros ante las dudas y aparezcan. Mostrar interés en la clase y que han estado siguiendo y pensando los temas a clase. Aunque tengo experiencia de participación en clases presenciales, muy poco a distancia, necesito explorar y estudiar las aplicaciones disponibles. Una limitación es que tenemos solo 60 minutos en la clase, nuestra práctica era de 90 minutos. Sí, el tema de la reducción del horario de las clases por la cantidad de horas que los alumnos están sentados en la forma virtual. Por eso es tan importante lo que comentó Ricardo en un principio, respecto a planificar un poco cómo hacer la clase sincrónica, ¿eh? Porque no todas las clases sincrónicas necesitan que participen, pero las que ustedes consideren que sí, porque es un tema relevante que tienen que analizar, vean en qué minutos de la clase, de esos 60 minutos, ustedes van a hacer un break para dar este espacio, ya sea con herramientas, así como estas para generarlas, o a través de preguntas y respuestas, o otro tipo de actividad, pero tienen que como pensarlo un poco para que puedan cumplir todo lo que tienen pensado dentro de la clase en los 60 minutos. Sería lo ideal. Pero no sé, Ricardo, si quieres leer alguna. ¿Aló? Bien. Que valoren la participación como un mecanismo eficiente para los logros del aprendizaje. Ok. El tema de la valoración, lo que no hemos comentado en este taller, y que creo que es súper fundamental para propiciar un poco la motivación por la participación en las clases, es que en el momento en que ustedes presenten el curso dentro de sus metodologías o estrategias de curso, sería bueno dar la intencionalidad de lo que es la participación en clase. Es decir, decirle a los estudiantes de un principio, o quizás de manera instruccional a través porque podemos hacer instrucciones en el curso donde se especifique el curso se va a realizar de esta manera, primero revisen los videos, o primero participen primero vean ciertos videos, cierto material, en las clases sincrónicas participen, esto tiene una importancia para el logro de los aprendizajes, etcétera. Pero intencionar que la participación en clases no es como una estrategia libre, sino como, al contrario, es una estrategia fundamental para que los estudiantes puedan considerarla como algo que es parte de su aprendizaje, que está planteada más que todo, no solo como docentes de evidenciar los aprendizajes, como decía Ricardo, sino para para que ellos también vean que es parte de lo que ellos van a aprender. En las participaciones se conocen experiencias, se ven puntos de vista diferentes, se discuten dudas que usualmente no van a salir de manera sincrónica, entonces lo importante es intencionar que la participación en clases es fundamental
para el aprendizaje o el logro de ciertos aprendizajes en el curso. Entonces eso es muy bueno destacarlo. Se debe comunicar, claro, se debe comunicar, claro. Y como vemos también lo que hemos estado aprendiendo es que se debe modelar, debo prepararla, el estudiante tiene que notar que hay una intención de oírlo, de conocer su participación y de valorarla. Por eso que también aquí se vuelve importante lo que señalábamos sobre el ámbito social de la participación. Si yo no valoro la participación y digo, ¿puedes hacerme esa pregunta por correo? O digo, esa pregunta, pero ¿cómo no la entiendes? Si eso lo vimos hace, lo deberías haber aprendido en tal ramo. O, todas esas preguntas van un poco mermando. A veces mucha de la merma que ocurre de participación viene del ámbito social, de percibir, en realidad es una percepción, no es algo que los estudiantes tengan como comprobarlo, solamente cómo se perciben emocionalmente la interacción. Claro. También el interés que comentan aquí acerca del interés por la materia, o sea, desde cómo fomentamos el interés por la materia, bueno, muchos, como dicen acá, se les pide una lectura previa, otros un ejercicio, otros una actividad lúdica. La idea es que antes de empezar una participación, si esto es tan importante, saber que tengan interés de planificar un tipo de actividad que a ustedes les parezca más cómoda, obviamente, que permita demostrar que los alumnos van a desarrollar un interés o tienen un interés, ya vienen con un interés dentro de la clase. Bueno, ¿cómo se puede saber? Tengo una clase, dígame. Sí, sí, creo que también hay una pregunta, hay un comentario que tiene que ver con el tiempo que tenemos en clase, ¿cierto? Porque la clase es más corta, en vez de 90 dura 60, pero por ejemplo hay algunas prácticas docentes, algunos equipos docentes que han decidido reciclar grabaciones de clases del año pasado. Entonces están trabajando con el modelo de clase invertida o Flip Classroom, si quieren buscar como información al respecto de ese formato de clase invertida. ¿A qué se refiere? Que reciclan los videos de las clases teóricas que hicieron el semestre pasado, los suben, los estudiantes los consumen por plataformas, no sé, lo tienen una semana para consumirlo, o tres días antes de la clase sincrónica, y la clase sincrónica es para aplicar lo que vieron ahí de manera conceptual, para hacer actividades, para hacer algún trabajo, ya sea de aprendizaje colectivo, o de aprendizaje colaborativo, o de aprendizaje individual, hacer alguna prueba, poner algún ejercicio, en fin. Entonces podrían pensar, además que cuando nosotros hablábamos al comienzo de que la participación, el modelo PCC nos permite pensar en una participación que no siempre es colaborativa, sino que los mejores modelos son intercalar actividades individuales, colaborativas, colectivas. Entonces podemos pensar que pueden haber ciertas, de las 14 clases, algunas clases que podrían ser más sincrónicas, algunas donde podría reciclar videos que grabé el año pasado y dejarlos como clase y yo hacer una sesión sincrónica quizás incluso de media hora o de 20 minutos porque solo quiero probar cuánto aprendieron y darles retroalimentación y feedback. Ok. Ya, entonces pasemos a la última pregunta porque ya nos queda poco tiempo. Ricardo, no sé si la quieres formular. Sí, cuando hablábamos de los tipos de preguntas, por ejemplo, o pensábamos en hacer actividades, hay un consejo que decía, intente crear actividades donde sus estudiantes movilicen habilidades complejas. Aquí tenemos una lista de actividades, de la más simple, que parte arriba, a las más complejas, que es la última, crear. También hay otros teóricos que dicen que comunicar es más complejo que crear. Bueno, dada entonces estos verbos que están acá de habilidades del pensamiento. De las taxonomías de Bloom y de Arneson. Sí, basado en la taxonomía de Bloom, que también se lo podemos hacer llegar. Viendo estas habilidades de pensamiento y pensando en los programas de curso que tienen ustedes, porque en los programas y resultados de aprendizaje, que ese es el mapa que indica qué tipo de actividades tienen que hacer. Entonces, ¿cuáles son las habilidades que ustedes más quieren que se desarrollen en sus clases? De esta lista que está acá. Tenemos 2 votaciones hasta el momento. Pero muy marcada comprender y analizar. Claro. Comprender quizás es inicialmente porque estamos fijando conceptos nuevos. Entonces ahí uno
va mucho al comprender y qué tipo de actividades puede hacer, actividades donde los estudiantes reproduzcan la información, repitan información, ¿cierto? Exacto. Analizar y aplicar ya es más complejo. Analizar podemos hacer actividades de caso, aplicar podemos hacer ejercicio. Para evaluar tendríamos que mostrarle algún procedimiento, algún proceso o algún objeto o quizá algún listado de tareas que ellos debieran evaluar si está completo o no, de pasos, ¿no? En el tema de proyectos, crear también sí. es una habilidad fundamental. Mm. Es una dimensión alta, pero pensemos en el tema más que todo de la participación, ¿no? Abocándonos en que en la participación van a crear algo, van a recordar algo, van a comprender, van a aplicar, van a analizar. A veces se pueden varias también. Pero lo importante para que esto sea valorado es que yo lo debiera retroalimentar, no debiera tener algún criterio para decir, su tipo de creación es tal cosa, su análisis es tal. Debería yo tener una cierta medida de calidad de cada una de estas habilidades. Ahora, muy bien, comprender, posiblemente tenemos en el grupo profesores de plan común, de que están en los primeros años, y quizás como en cursos como fundacionales de determinados departamentos. No sé, dejamos micrófono abierto para escuchar sus experiencias de participación, los desafíos con los que se han encontrado, o qué es lo que mejor les ha resultado, cuando han sentido que la participación está funcionando bien en sus cursos. Es interesante, micrófono abierto. Sí, yo nuevamente, Ricardo, quería complementar de que Claro. la modalidad de enseñanza invertida me parece que hace toda lógica, que apoya mucho, sobre todo en estos tiempos en que estamos a distancia y queremos gatillar la interacción de nuestros alumnos. Creo que obviamente depende de cada contenido, no quita que si es matemática, por decir algo, uno puede hacer interacciones de orden que hay detrás de, no sé, por decir algo, de las raíces cuadradas y luego entrar derechamente al contenido propiamente tal de enseñarle a los alumnos lo que hay detrás de las raíces cuadradas. O sea, es como que hay un paso previo que gatilla interés y que a su vez permite que cuando se realice la clase sincrónica los alumnos estén más motivados, más propensos, o sea, más proclives, perdón, quiero decir, al aprendizaje y más participativos porque entienden qué es lo que hay detrás de un contenido, de dónde se generó, entonces produce mucha curiosidad y participación. Eso es significativo, claro. Es lo que yo quería como comentar, el apoyo de plataformas externas ayuda bastante a mejorar la interacción y lo he podido testear, así que la invitación es esa. Y cuando comparas la participación en tus clases online con las presenciales, ¿distingues una mejor calidad de la participación? ¿Ha resultado mejor la participación con el modelo de clase invertida? No sé. La verdad que sí, o sea, usando la modalidad invertida mejora la participación significativamente. El hecho de reciclar contenido es una muy buena opción, que es lo que tú comentabas, o sea, y así un sinfín de otras acciones que uno puede ir finalmente testeando, o sea, acá uno no tiene la solución perfecta, o sea, es muy agile, es muy de ir viendo cómo funciona la marcha. Sí. Super. Y ahí también, Felipe, me surge un recuerdo de que aquí nos estamos jugando mucho el rol facilitador de ustedes como expertos, ¿cierto? Porque ustedes son expertos en sus materias y como expertos presentan contenido, desarrollan conceptos, explican ideas, explican su experiencia. Pero cuando hacemos docencia online, se marca mucho el rol facilitador de ustedes como docentes. Cómo facilitan la experiencia de aprendizaje, y eso va desde las instrucciones para usar la plataforma, comunicar las fechas cuando se sube la tarea, recordarles que hay un video, hasta hacer toda esta clase sincrónica en donde voy a utilizar alguna herramienta de encuesta, voy a poner un video, no sé. O sea, nos pone mucho más aún en el desafío de cómo facilitamos el aprendizaje. Exacto. Muy bien, bueno, estamos súper agradecidos de su participación en este mini taller de la Semana de la Docencia. Nos gustó mucho escuchar sus experiencias, a pesar de que siempre estos talleres quedan como cortos,
pero invitarlos obviamente desde la 2IC a que puedan entonces, si necesitan algún tipo de asesoría, consulta en esta misma temática, u otras temáticas también que ustedes vean metodológicas referentes a la docencia, nos escriban, ahí dejamos el correo electrónico, el mío y el de Ricardo, para quien se puedan comunicar si necesitan algo en específico. Y nada, desearles una buena tarde, un feliz almuerzo y que sigamos potenciando este tema o vayamos estudiando estos temas de participación. Agradecidos y que tengan muy buena tarde. Esperamos haberle ayudado, sí, gracias. que se pueden llevar buenas ideas. Gracias. Chao, Gracias. que estén muy bien. Chao, Que gracias. tengan muy buena tarde. Chao, Bueno. Tomás. Chao, Rodrigo, Felipe. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Chao, Mario.